Señor ha puesto en su corazón, estoy segura de eso. Así que, hermanos, a tomar apuntes si es necesario y luego lo seguimos repasando en nuestras casas para, pues, amén. Amén. Dios lo bendiga, hermanitos. Amén. El Señor lo bendiga mucho. Quiero, en primer lugar, saludar a nuestros pastores que están viendo este video, en la cual nos permite, le doy gracias a mi pastor en primer lugar por confiar en este siervo y le deseo lo mejor, que esté descansando un poco de tanta faena que él tiene. Sabemos que es un pastor que se consagra en su trabajo y le damos gracias a Dios por él y por su familia. Así que, pastores, desde aquí la Iglesia Huella de Cristo le da un aplauso reconociendo su trabajo por usted. Bendito sea el nombre del Señor, y no solamente para el pastor, sino para toda la familia pastoral de Huella de Cristo, el pastor Israel de Mata y su familia. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, les voy a pedir que busquemos en la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. Bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a ver qué es lo que Dios trae en este día. El título que le he puesto a este mensaje, porque yo siempre digo que los mensajes que yo traigo son más cortos que lo que el pastor trae, ¿no? Que todavía este discípulo no puede superar a su maestro. Pero el pastor lo extiende más, así que en mi caso yo le he puesto un tema a esta prédica, se llama Secreto Divino. Aleluya. Juan 14, 27, pueden buscar por favor en su Biblia. Juan 14, 27. Y la palabra de Dios se lee de la siguiente manera: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sabe por qué le he puesto este título, Secreto Divino? Pueden tomar asiento, mis hermanos. ¿Sabe por qué le he puesto el título Secreto Divino? Es porque dentro de su palabra vamos a poder, el que pueda tener la oportunidad de hacer lo que Dios nos pide, vamos a recibir una bendición de parte de Dios. En este texto que acabo de leer dice: la paz os dejo, la paz que dice el Señor Jesús. Cuando dice la paz os dejo, no es la paz de Dios, sino es la paz que recibe el mundo. Todos nosotros decimos, miren la diferencia de la paz de Dios con la paz del mundo. La paz de Dios es divina, transforma. Pero la paz del hombre o la paz humana no es la misma. Porque yo ahorita le puedo decir a mi esposa estar en paz y mañana podemos pelear. Como pasa en los países, pelean. Vamos a estar en paz y al poco tiempo están peleando. Esa es la paz que ofrece el mundo. A veces es una paz hipócrita. Pero nuestro Dios, ¿qué lo dice? La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo. La paz de Jesús es una paz perdurable. Pero ahora yo quiero decir a ustedes, ¿cómo usted recibe esa paz? En esta prédica, yo les voy a decir una sola de las dos cosas que he encontrado del resultado de la paz de Dios. Una se lo voy a decir y la otra la van a ustedes poder conseguir en el transcurso de la prédica. La que yo le puedo decir es que si es que usted le hace caso a la voz de Dios, usted recibe paz. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Nosotros sabemos que eso lo está diciendo el apóstol Juan. ¿Qué hizo Juan? Juan era aquel discípulo que se acostó en el pecho del maestro en la Santa Cena. Juan fue corriendo con Pedro a la tumba de Jesús. Y dice la Biblia que él, como era más joven, porque
porque Pedrito era medio piponcito, era gordito. Y corrió más rápido, dice Juan, y llegó primero a la tumba. Juan es un discípulo que tenía algo muy especial. El libro de Juan 5:7 dice, para confirmar lo que dice Juan 1:1, dice que en el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo es Jesús, el verbo encarnado. En Juan 5:7 es muy importante que usted recuerde el texto, porque esto le demuestra a la gente que no cree en la Trinidad. Mira lo que dice Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Bendito sea el nombre del Señor. Juan fue el discípulo elegido por Dios. Jesús eligió a Juan. Díganme ustedes, hermano, si Juan se acostaba en el pecho del maestro y escuchaba los latidos de su corazón, podemos ver que Juan hacía cosas hasta el punto de que lo mandaron a morir a Juan, porque murieron todos los discípulos. Algunos eran apresados. Y dice la Biblia que a Juan lo cogieron. ¿Y a Juan qué le hicieron? En una paila. ¿Ustedes saben qué es una paila? Un dispuesto grande, una olla grande, una olla gigante, llena de aceite. Y dice la Biblia que Juan fue echado a esa olla, a esa paila de aceite hirviendo. Que cualquiera que caía ahí se quedaba, se pelaba por el caliente del aceite. Pero cuando tiraron a Juan, dice la Biblia de que Juan salió vivo. Se paró en la paila de aceite hirviendo y el rey se quedó asombrado, atemorizado, y lo sacaron de ahí. Y ya no pudieron matarlo. Querían matarlo porque a todos los demás lo habían descuartizado. Le habían cortado en pedazos a Pablo, a Pedro lo clavaron con la cabeza hacia abajo. Y todos los discípulos habían muerto. Pero un día Juan fue llevado a una isla de Patmos a morir de vejez. ¿Por qué? Porque dice que no pudo morir en aceite. Y no lo podían hacer sufrir más. Por lo tanto le dijeron, vaya para allá, para la isla de Patmos. ¿Usted sabe qué pasó ahí en la isla de Patmos? ¿Por qué? Dice la Biblia que Juan estaba al lado del Señor. Y Pedro le dijo, ¿y quién es este? Como diciendo, ¿por qué está tan apegado a ti, Señor? El celo de Pedro. ¿Y qué le dijo al Señor? ¿Y qué a ti? Si yo quiero que él quede. Jesús le dijo, ¿y a ti qué te importa? Si yo quiero que él quede. ¿Y qué había pasado, hermanos? El Señor nos había revelado de que Pedro era el único que iba a quedar vivo de todos los apóstoles. ¿Sabes por qué Juan se quedó vivo? Porque había un propósito. En la isla de Patmos, Juan, ahí se le reveló lo que es el libro de Revelaciones, de Apocalipsis, el futuro de la iglesia, lo que iba a acontecer en el mundo en el futuro. Juan fue aquel discípulo que dice la Biblia que estuvo en la cruz, el único que se acercó a la cruz del Señor, donde el Señor, ¿qué le dijo? Juan, he ahí tu madre, porque Jesús era un hijo responsable. Hijo, he ahí tu madre. Le dio la encomienda más importante de la vida cristiana, y era que Jesús ya no iba a cuidar a su madre, a María, sino que Juan iba a ser el hijo que iba a cuidar a María. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús cumplió lo que había prometido a Juan, de que él iba a quedar. Y dice la Biblia que él murió de vejez.
el único discípulo que murió de vejez. Y los demás murieron decapitados. A Jacob dice que le cortó la cabeza. Pero todos por servir al Dios verdadero. En la historia bíblica había un joven llamado José. Y este joven le hemos estudiado en la escuela dominical o los viernes, el estudio bíblico. Y dice la Biblia que José era un joven que aprendió a conocer a Dios. Y dice que él tenía sueños. Los sueños que tenía José eran divinos. Al punto que un día dice que él soñó de que habían 2 estrellas y una estrella en el medio, y todas las estrellas se inclinaban hacia la estrella del medio. Y José se lo contaba a su papá y a sus hermanos. Dice la Biblia que también se soñó con 12 espigas y una espiga en el medio, y todas las espigas se doblaban haciendo reverencia a la espiga que estaba en el medio, que se suponía que era José. Ese celo le hizo de que odiaran sus hermanos a José. José, como hijo, él era obediente a su padre, y Jacob le dice: hijo, vete y llévale estos alimentos a tus hermanos que están en el campo. Cuando llega a José a ver a sus hermanos, dice la Biblia de que lo cogieron, lo agarraron y lo tiraron en una cisterna. Querían matarlo, pero Rubén, el hermano mayor, dijo: no lo maten, nuestro padre va a sufrir mucho. Sí, pero ¿qué va? Bueno, entonces vamos a manchar su ropa, hagamos de que ha muerto como un animal el campo. Jacob escucha lo que le dicen sus hijos y se pone a llorar, y a llorar, y a llorar. José es vendido, llevado hacia Egipto, y estando en una casa de Potifar, su mujer quiere tener relaciones obligado con José. Y el temor que él tenía a Dios y a su jefe, que era Potifar, le obliga a huir. Y la mujer, en celo, en amargura, porque no cumplió su propósito, dice la Biblia que lo mandó a meter preso. Pero aún preso, él le servía a Dios. Su fidelidad a Dios era constante. Y dice la Biblia que cuando José estuvo preso, aún en la cárcel, Dios le revelaba sueños. Y había un copero y un panadero que habían caído presos. Y le dice a José: he tenido un sueño en donde he visto a ti, panadero, que te van a volver a tu puesto original de panadero. Perdón, de copero. Pero tú, panadero, vas a morir. Se lo reveló el sueño. Al poco tiempo ocurrió. Murió el panadero y el copero fue llevado. Pero él le dijo: pero recuérdate que yo te estoy revelando este sueño. No te olvides de mí, le dice José al copero. El copero dice: no te preocupes, y se va. Pero nosotros sabemos de que Dios nunca se olvida. Quiero decirte, hermano, que Dios no se olvida de tus oraciones. Gloria a Dios. Y dice la Biblia de que José seguía preso. Y al poco tiempo Dios permite que el faraón tenga un sueño que no podía interpretar. Nadie podía interpretar. Y ahí recién se recuerda el copero y le dice: ay, pero si hay un hombre que sí te puede dar la revelación de este sueño que tú tienes. Porque a mí me reveló un sueño y yo estoy aquí, que es fruto del sueño que él tuvo. Y él te puede revelar el sueño. Y dice la Biblia de que el faraón mandó a llamar a José, y José llegó al frente de él y le cuenta el sueño. Las 8 vacas gordas y las 8 vacas flacas que se comen a las gordas. Las espigas hermosas, las 7 espigas, 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Las 7 espigas gordas, las 7 espigas flacas y quemadas
sol solano que las comía y las destruía. Nadie podía interpretar ese sueño. Pero José, que servía al único Dios verdadero, Dios se lo revela y le dice: mi Señor, esas 7 vacas gordas significan 7 años de abundancia. Y las 7 vacas flacas es 7 años de escasez. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Porque José, aunque amaba a Dios como humano, tenía en su corazón un dolor, que era que sus hermanos le habían vendido. Eso no se puede olvidar. José no se olvidó nunca. Pasaron los años, hermano, y como había escasez en todo el mundo, dice la Biblia de que Jacob mandó con dinero a sus hijos a comprar comida a Egipto, porque no había comida en un lugar. Ya estaban los años de escasez. Y cuando José ve a sus hermanos, llega al punto, aunque la historia es larga, pero se lo voy a recortar. Dice la Biblia de que José, cuando vio a sus hermanos, después de haber pasado tantas cosas que le metió una copa y se quedaron los hermanos presos y esto, lo otro, al final, hermanos, él tuvo que rebelarse y le dijo: miren, yo soy José. Agarró, le sacó lo que le cubría la cabeza y se puso a llorar con sus hermanos. Y cuando José llora con sus hermanos, en ese mismo instante, hermanos, ese dolor que sentía dentro de su corazón le trajo paz. Eso es lo que Dios promete, hermanos. Tú tienes que sacar las cosas que te están doliendo para que puedas tener paz. Esa es la paz que Dios promete. Bendito sea el nombre de Dios. Hay algo contradictorio cuando Jesús, aparentemente, miren lo que digo, eso lo leyó la hermanita, la mamá de mi hermano pastor. Ella leyó Mateo 10:34. ¿Qué dice? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Eso es contradictorio a lo que he leído al principio. Mi paso dejo, mi paso doy. Pero esto que dice Jesús en este momento dice: no penséis que he venido a traer paz. Se está refiriendo a otro contexto. Porque cuando dice el Señor, no he venido a traer paz, se está refiriendo a usted, que usted tiene que tomar una decisión muy importante, como todos lo hemos tomado. Yo pregunto a cada uno de ustedes, y levántame la mano: ¿cuántos de ustedes han visto que sus familiares se han separado y no quieren confraternizar con usted porque usted le sirve a Dios? Esa es la espada que trajo el Señor. Porque si usted quiere servir al Señor, muchas religiones que no le sirven al verdadero Dios, a Jesús, sirven a otros dioses. Y esa es la diferencia. Y trae distinción. Usted no sabe cuántos hijos le sirven a Dios y sus padres no le sirven a Dios. Y está en esa contienda. Pero si usted le sirve a Dios, aún con todas esas cosas que puedan pasar alrededor suyo, Dios le trae bendición. Recuerden que yo le dije al principio que hay dos cosas que yo he notado en la paz de Dios, lo que trae la verdadera paz de Jesús en mi vida, y estoy seguro que va a ser la suya. Yo estuve en Puerto Rico en el año 99 hasta el 2003, estuve como cerca de 3 años y medio viviendo en Puerto Rico. Y cuando estuve en Puerto Rico, yo agarré y estaba construyendo una casa, porque la señora que me ayudó a hacer mis papeles en este país, Martina Díaz Quiñones, una mujer que mi esposa la conoce, que vive aquí en el pueblo de Mérida, quiero decirle que yo estoy muy, muy agradecido, porque esta mujer, esta bella mujer,
me ayudó a estar estable en documentación en este país. Yo sé que hasta el día de hoy yo soy ciudadano americano, pero era residente al principio. Y ella me dice, Julio, en Puerto Rico, mi casa se lo llevó el huracán. Y el gobierno le otorgaba dinero, FEMA le otorgaba dinero en etapas para construir una casa. Y yo me fui para construir una casa. O sea, para organizar para que se construya la casa. Cuando llego y comienzo a recibir dinero por etapas, había una montaña y yo tenía que hacer un terraplén, significa cortar la montaña para hacer las bases de la casa. Y cuando ya hago el piso de la casa, con las columnas para comenzar a construir las paredes, contrato a un hombre que vivía en el pueblo. Y este hombre comenzaba a hablar, a usar el tiempo indebidamente. Llegó un momento en que un vecino me dice, Julio, ven para acá. Digo, sí, vecino, ¿qué pasa? José, el que te está construyendo supuestamente tu casa, él te está robando. Porque él hace 2 líneas de ladrillo y se va a janguear. La palabra janguear lo saben los ricos, significa a tontear, a pasar, ¿no? El tiempo así. Y entonces, ¿qué pasa? Y te está robando. Yo agarré y dije, ok. Un día salgo al mediodía, no a las 3, 4 de la tarde, sino al mediodía. Le pido permiso a mi jefe. Y le digo, voy. Y cuando llego al terreno donde tenía que estar él trabajando, no estaba. Y yo me senté ahí. Y pasó 1 hora, pasó 2 horas, pasó 3 horas. Y después de pasar 3 horas, llega. Y cuando me ve en mi carro, él no sabía de dónde meter su cabeza. Llega a mi lado y le digo, ven José, para acá. Quiero decirte que te agradezco que me has ayudado, pero no puedes seguir trabajando. No, Julio, disculpa, no. Lo que tú estás haciendo no está bien. Le firmé el cheque, o sea, tenía un talonero de cheques, le firmé el cheque y le dije, gracias por tu ayuda, y le vaya. Ya. Al día siguiente me entero de que él deseaba mi muerte. O sea, deseaba lo peor para mí. Y me dicen los vecinos, Julio, que este hombre está hablando peste de ti. Me dice, Julio, el único cristiano evangélico era yo, con mi familia. Las demás familias, que eran como 59 familias más, de diferentes terrenos, ellos tenían hasta armamento porque era un lugar muy peligroso. Y yo lo único que no usaba armas. Por lo tanto, yo ahí, así que me decía el mal. Ok. Mire, hermano, miren lo que es Dios, hermano. Por eso le digo yo, obedecer su palabra es uno de los secretos de parte de Dios. Para poder obtener esa paz que necesitamos, hermano. Yo estoy con mi carro, un Ford Granada del 60 y pico, hermano, viejito, pero corría. Tú sabes que en Puerto Rico se usa los carros viejitos, no importa, con tal que le eché gasolina y llegaba, cuando estoy llegando a mi casa de trabajar, hermano, me encuentro con José, con el que me odiaba, con el que deseaba lo peor para mí. Y estaba José y su esposa con compras, porque en Puerto Rico, para que usted lo sepa, en Puerto Rico es hermoso la isla. Me encanta la isla de Puerto Rico. Pero hay un problema. Los transportes públicos llegan a ciertos lugares, hermano. Usted tiene que subir a su montaña, tiene que ir usted sola. Los carros no llegan hasta su puerta. Los carros llegan hasta cierto lugar, usted tiene que caminar hasta donde usted vive. ¿Qué ocurre? Cuando estoy yendo por la carretera, faltaba una cuesta grande para llegar al valle donde nosotros vivíamos. Faltaban como unos 15 minutos en carro, hermano, era lejos. Y estaban con las compras, digo, yo veía a José, a su esposa, con su compra. Y cuando veo que están llevando, hermano, les digo delante de Dios lo que le voy a contar, hermano, es tan exacto como lo que pasó. Yo estaba en mi carro y de repente estoy guiando y veo a José y a su esposa, que se fastidien. Humanamente lo dije, hermano. Que se fastidien. Y hace un calor, hermano, y cuando estoy guiando, manejando, ni 2 bloques, ni 2 cuadras, una cuadrita. Siento que el Espíritu Santo me dice, ¿a dónde vas?
¿A dónde vas? Hermano, cuando escuché esa voz a mi oído que llegó esa palabra, ¿a dónde vas? Y dije, Señor, perdóname. Retrocedí, hermano. ¡Pum! Me paro frente de ellos. ¿Pueden subir? No, gracias. José me dice, no, gracias. Todo orgulloso, pues. El orgullo, así él decía la muerte para mí, les da lo peor, imagínense, subir la carne del hombre. De repente yo agarro y le digo, no se sube. Y no querían subir. Y como ya el Señor me había hablado, yo no podía dejarlos así. Tenía que completar la faena, el trabajo, así que agarré y me bajé del carro. Abrí la puerta y le digo, por favor, José, suban, por favor. Les abrí la puerta, subieron los dos, atrás, yo estaba delante, y estaba guiando, hermano, manejando. Podrán creer, hermanos, que no hablamos, nadie habló ni una letra. Mudo. Yo guiando, y comencé a subir esa cuesta, hermano, bien empinada. Ahí en Puerto Rico dicen jalda arriba, ¡pum! Me parqueo en la puerta de José. Y José baja. Baja José y la esposa. ¿Y sabes qué me dice? Gracias, Julio. Cuando me dijo mi nombre y me agradeció, yo le dije, ok, José. Me fui. Él me odiaba. Pero la Biblia dice que tiene que ver la mejilla a tu enemigo. La Biblia me dice a mí y a ti que pagues un bien por un mal que te hagan. Esa es la palabra de Dios. Si tú haces, ¿qué va a ocurrir? Lo que ocurre conmigo, yo le di la otra mejilla. Yo le hice un bien por un mal que me hizo. Una semana pasó y me entero que en el barrio, que se reunían en un lugar ahí, y le dice, dos muchachos, ay, este Julio es un hijo del diablo, ¿cómo lo odio? Y José estaba por ahí escuchando. ¿Qué? El único Julio que había en el barrio era yo. El único Julio era yo. Y José le dice, ¿qué? ¿Qué tú estás hablando? De que Julio que sí, mire, ¿sabes qué cosa? Te callas ese hocico, hermano, lo voy a hablar como lo dijo. Te callas el hocico, porque si no yo te lo parto. Con Julio no se metan, porque es mi pata, es mi yunta, es mi carnal. En pocas palabras, esa acción que yo hice cumpliendo la palabra de Dios hizo que hubo un cambio en la mente de ese hombre. Y yo sentí paz. Esa es la paz que Jesús ofrece. Haciendo la voluntad de Él. Había un hombre llamado Esteban. Este hombre era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un diácono. Y dice la Biblia de que él fue juzgado por amar a Dios. El lleno del Espíritu Santo, me imagino que haría milagros. Y dice que fue llevado y juzgado en el concilio, y ahí le decían, no, que tú estás blasfemando, y que tú estás haciendo esto, y tú estás haciendo lo otro. Y de repente, dice la Biblia, que levanta sus ojos hacia el techo, y dice que ve abierto los cielos, y ve a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y eso mismo es lo que está viendo, le está diciendo, le está narrando a la gente. Y dice que ellos se rasgaron la vestidura porque ellos son celosos. ¿Sabes por qué odiaron a Jesús? Porque Jesús ganaba discípulos que lo que ellos perdían dinero. Ellos pensaban más en lo material que en lo espiritual. Y dice que Esteban, diciendo la verdad de lo que veía, fue apedreado. ¿Y sabes cuáles fueron las últimas palabras que él dijo? Esto es lo que dijo Esteban. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así lo dice la Biblia. Durmió.
Ustedes saben que la muerte de Juan, aunque fue triste y dolorosa, porque piedras en el cuerpo, hermano, es fuerte, es feo. Pero dice la Biblia que Él murió en paz. Porque cuando uno dice estas palabras, hermano, me hace recordar lo que dijo Jesús en la cruz. Padre, no tomes en cuenta, perdónalo porque no saben lo que hacen. Esteban hizo casi lo mismo, hermano. Él recibió la paz que él recibió, hermano, antes de morir. Es lo que Dios nos ofrece. Mateo 22:32 dice: soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo no soy Dios de muertos, sino de vivos. Por eso que Esteban, después de que murió, durmió. Dormir es una cosa, ¿ok? O sea, su alma fue llevada al paraíso. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no predico extenso, pero quiero llegar al punto. Si usted hace caso a Dios y a su palabra, recibe lo que yo recibí cuando lo que la Biblia me enseña, que haga un bien por mal que me haga. Y eso yo no sabía qué resultado iba a tener, hermano. Pero cuando yo lo hice, pude ver el fruto. Y eso no me pasa solamente a mí, sino a cualquiera de ustedes que puedan hacer lo mismo. Así que si usted tiene un problema con alguien, hermano, perdónele, haga un bien. Si es que le piden algo, ayúdelo, porque eso puede transformar su mente y su vida de esa persona. Para concluir, yo tenía 9 años cuando me pasó esto. Mi papá fue militar. Mi papá vino amargo del ejército por sus oficiales que lo habían castigado, no sé qué cosa le pasó. Y me dice: Julio, tráeme tu cuaderno. Y agarra mi cuaderno de español. Y vio muchos errores. Comenzó a marcarlo. Hermano, estaba casi noviembre, ya a diciembre, ya acabamos el año en Perú. Y de repente mi papá me corrigió mucho, correcciones me hizo en el cuaderno de él. Y agarró el hermano y me lo rompió, hermano, en pedazos. Y yo comencé a llorar. Yo les cuento esto, hermano, y yo no, si lloro, yo no lloro por pena, porque estoy herido, sino yo me emociona, porque fue un acto que pasó. Y de repente, mi papá, con su mano, me da una bofetada, hermano, y yo estaba sentado caído de la silla, en el piso. Mi mamá estaba en la cocina, cerquita por ahí. Y cuando ve que mi papá agarra su correa, hermano, lo primero que hizo, me tiró un correazo y casi me vacía el ojo. Me dejó una marca. El segundo, el tercer y el cuarto correazo le cayeron a mi mamá. Porque mi mamá lo que hizo, se tiró encima mío y me protegió. Esos correazos que le cayeron en la espalda de mi mamá, le dijo: oye, tú eres bruto, le dijo mi papá. Mi papá, al ver que le había caído a mi mamá, se fue a un lado. Ese acontecimiento, hermano, me ocurrió a mí a la edad de 9 años. A la edad de 18, mi papá estaba bebiendo con mi cuñado en la casa. Y yo también ya tenía 18 años. Yo tomaba algo, pero trataba de no hacerlo en casa. Pero estaba mi cuñado y me dice: tómate una cervecita, y estaba tomando ahí. Y de repente agarra a mi cuñado y me dice: Julio, ven acá, me dice, tu papito está llorando, me dice. ¿Y por qué? Porque se recuerda que a la edad de 9 años te castigó y casi te vació el ojo. Y está llorando de eso, porque se recuerda, como estaba bebido, se recordó. Y yo le dije: papi, ven para acá. Y mi viejito me mira y dice: me recuerdo cuando te hice esto. Digo: pero papi, eso fue en tu ignorancia. Yo te quiero decir, papi, que yo te amo. En el momento que yo le dije eso, hermano,
cayó algo que no le puedo describir. Pero qué lindo, hermano, porque mi papá me abrazó y ese abrazo fue tan hermoso que eso que estaba cargando yo 9 años y lo que mi papá estaba cargando, eso también en su cuerpo, en su corazón, se desprendió. ¿Qué significa eso que le estoy contando? Es el perdón. Usted quiere tener paz, la paz que Jesús nos ofrece, que es de Él. Perdona. Tú no puedes vivir recordando lo malo que te ha hecho X persona, pero hermano Julio se murió. Perdona a ese hombre. Señor, perdono a ese hombre porque me hizo esto, me violó, lo que sea. Hermano, cualquier cosa, lo más malo que usted haya pasado, perdone, porque si no, usted no va a tener la paz de Dios. Como dice el pastor, ya acabé. Voy a cerrar la Biblia para que usted no vea que voy a seguir continuando. Yo quiero decirles, hermano, de que si usted quiere recibir la paz de Dios, una es perdonando y dos, haciendo lo que Dios nos dice en su palabra. Haciéndole caso a Dios, porque Dios no es mentiroso. Y todo lo que promete, Él lo cumple. Dios lo bendiga, Dios lo guarde, y quiero que le ofrezcan un aplauso a ese Dios hermoso que tenemos. Jesucristo. Dios lo bendiga, y con nosotros la hermana que está a cargo de finalizar el servicio. Oh, mi Charito. Mi esposa Charito va a concluir. Gloria a Dios, que el Señor nos bendiga grandemente, hermanos. Poderosa la palabra que Dios nos trajo en esta hora. Oh mi Dios, gracias Señor Jesús. Tú eres la muestra más grande de amor. Has perdonado y perdonaste en tu corazón, Señor, a todos aquellos que te ofendieron. Gracias te damos, Padre poderoso, por esta palabra que tú nos has dado el día de hoy. Oh mi Dios, no te cansas de sorprendernos, no te cansas de demostrarnos cuánto nos amas. Y esta palabra, Señor, nos permite todo este tiempo, Señor, seguir adelante. Gracias, Señor, porque vamos a ser seguidores siempre de tu presencia, de tu amor, de tu bondad, hablando siempre de ti a donde vayamos, Señor. Gracias por llenarnos con todo tu amor, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No nos cansamos de agradecer todo lo que tú haces por nosotros. Oh, mi Dios, sabemos que esta palabra, Señor, ha tocado nuestros corazones. Nos hemos sentido identificados con todo lo que tú nos has dicho, papá, porque esa palabra es viva y es eficaz. La hemos escuchado muchas veces, pero tu palabra, Señor, de una u otra manera siempre, oh mi Dios, nos edifica y nos fortalece. Es una palabra fresca que está siempre viva, Padre, en nuestros corazones. Gracias te damos, mi Señor. Te agradecemos por el servicio en esta mañana, Señor, por permitirnos habernos llegado con bien y finalizado, Señor, oh mi Dios, ese servicio. Gracias, Señor, por toda tu palabra, por todo lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos